llegado el momento de tener nuestra meditación en la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro o el Evangelio según San Juan. Estamos ya entrando en lo que sería el clímax de todo el libro, aunque hoy vamos a analizar la muerte y crucifixión, o la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. Digamos que el clímax verdadero se va a ver cuando el libro nos va a relatar desde el capítulo 20 la resurrección y luego el ascenso del Señor, ¿no? Pero vamos a ver algunas cosas importantes. Yo les invito a abrir sus Biblias en Juan el capítulo 19. Vamos a hacer la lectura del pasaje que nos toca considerar hoy, desde el verso 17 hasta el 37 inclusive. Vamos a leer juntos esta porción. Dice así la palabra de Dios: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. La verdad que es un pasaje por demás de solemne, solemos meditar en él muchas veces. He citado también durante la Cena del Señor, y es un pasaje que contiene, la verdad, muchísima información, no solamente histórica, no solamente de lo que ocurrió allí, de cosas que podemos sacar, pero también muchas cosas que tienen que ver con la profecía.
4 veces se menciona la palabra escritura o conforme a las escrituras. Vamos a ver cómo el camino del Hijo del Hombre iba o va conforme a las escrituras, lo que de él se había escrito, así fue. Pero también podemos sacar grandes enseñanzas en cuanto a lo que Dios hace, a lo que Dios hizo. Y si bien aquí no aparece el nombre de Dios, podemos entender el corazón de Dios y qué es lo que estaba ocurriendo en el cielo y qué es lo que realmente estaba ocurriendo allí en este acto que es un suceso tremendo, escandaloso, pero además muy cruento, muy sangriento. Si bien no lo dice este texto que acabamos de leer, este pasaje, antes de llevar al Señor a ser crucificado, porque comienza el pasaje diciendo, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera. Sabemos, así lo estuvimos viendo con Juan el anterior miércoles, que el Señor había sido azotado. Otro pasaje que no está en Juan dice que él había recibido 40 azotes menos 1. Es decir, que había recibido ¿cuántos azotes? 39. Bueno, y uno se preguntará, ¿por qué 40 menos 1 y no 40 más 1, ¿no? Bueno, esto formaba parte también de algo que tenía que ver con una estrategia, un plan de tortura para aquellos que eran sacrificados de alguna manera o crucificados, castigados por medio de la cruz. Esos 39 azotes no se daban en cualquier parte del cuerpo. Se aplicaban 13 en cada hombro. ¿Ahí cuántos tenemos? 26. Y 13 sobre las espaldas o los lomos. Y ahí llegamos a los 39 azotes. Es muy curioso que estos azotes fueran dados en esos lugares específicos y no en las piernas, por ejemplo, que es un lugar que causa muchísimo dolor, sino que estos azotes eran preparatorios de lo que iba a ocurrir. La muerte por crucifixión no tenía solamente el objetivo de una ejecución, porque si no, la verdad, hubieran arrancado por cómo terminó. Un soldado lo atravesaba con una lanza y ya está. O venía un soldado con una espada y podía decapitarlo. El objetivo principal de la muerte por crucifixión era la tortura. Pero la tortura no solamente para aquel que estaba padeciendo ese juicio, o esa muerte cruenta, sino también tenía como objetivo aterrorizar a la población, en este caso a los judíos, que presenciaban, esto se hacía en las puertas de la ciudad, afuera de la ciudad, en las puertas. Allí había un monte cercano a Jerusalén llamado la Calavera o el monte Gólgota. Se dice que tenía una forma de calavera, por eso se lo conoce de esa manera, donde el Señor va a entregar su vida, pero allí era el lugar de paso de las multitudes que venían, y más en ese tiempo a Jerusalén, para celebrar el día de la Pascua. Y las personas, las multitudes que veían, no veían solamente a alguien que estaba muriendo, sino a alguien que estaba siendo torturado. Esos latigazos, esos azotes que recibe el Señor, como bien mencionaba Juan el miércoles pasado, se aplicaban con una herramienta de tortura llamada el flagrum romano. Era un látigo corto, no como ese látigo de Indiana Jones que se enrosca, era simplemente un mango de madera envuelto en cuero y unas tiras de cuero en las cuales en sus puntas se colocaban pedazos de huesos quebrados de cordero, por lo general, o metales que desgarraban la piel, pero que no fracturaban los huesos. ¿Por qué 13 en cada hombro y 13 en la espalda? Allí es donde toman inserción los músculos que van a intervenir en la respiración, ¿sí? El pectoral, por ejemplo, los serratos mayores y menores, los músculos que nos ayudan a expandir la caja torácica cada vez que respiramos, ¿sí? Por detrás en la espalda y por delante, toman inserción en los lomos, ¿sí? En las espaldas, en el omóplato, en los omóplatos, pero también sobre los hombros. Y eso hacía que cada respiración de aquel que era crucificado fuera verdaderamente una tortura. Que cada aspiración de aire, cada gota de aire que ingresara, fuera no solo
dificultosa, sino por medio de gran dolor. Y esto estaba planeado cínicamente para provocar ese dolor y esa angustia. Después vamos a avanzar un poquito de cuál fue la verdadera causa de la muerte del Señor. Pero dice el verso 17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Y ahí, hermanos, hacemos el primer parate. Cristo cargó su cruz. Y si bien esto tiene una parte de verdad, porque solo Él podía hacerse cargo del pecado de nosotros, solo Cristo era el único ser en todo el universo que podía realmente tomar aquella cruz, que podía con su peso, pero además con el peso espiritual de cargarla, porque el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestras culpas y en la cruz del Calvario fue derramado, ejecutado el justo juicio de Dios. Aquel que según Romanos, el capítulo 2, nos dice claramente que nosotros somos pasibles de ese juicio. Que por nuestro pecado, podemos ir desde el capítulo 1 de Romanos y ver cómo en ese proceso de involución el hombre se alejó de Dios. Primero, no le dio gracias, ¿no? Somos desagradecidos con Dios. No miramos a Dios como el autor de nuestra vida, como nuestro hacedor, como nuestro Salvador. El hombre hizo eso, se apartó de Él y se volcó a la idolatría de cuadrúpedos, de aves, de reptiles. Se dedicó a darle culto a aquello que no merece el culto. Y se fue tras la idolatría y eso lo llevó a un proceso de inmoralidad sexual, una degradación moral que termina realmente destrozando el corazón del hombre, pero finalmente termina alejándolo de Dios. Y Dios, por el gran amor con que nos amó, envió a Jesucristo para que cumpliese cuando fuera el cumplimiento de los tiempos, según fue dicha en las Escrituras, según se habló de Él, ocurriera esto que acabamos de leer, que el Señor tomara su cruz para ir hacia el monte de la calavera. Por otro lado, debemos decir que esa cruz que Él tomó, que solo a Él le pertenecía porque nadie más podía cargarla, era nuestra cruz. Ahora, era nuestra cruz, pero nosotros estábamos imposibilitados de poder cargarla, de portarla. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, por lo cual, si nuestra vida de pecado hubiera sido ofrecida en la cruz, no hubiera tenido ningún valor para Dios. Porque el justo debía morir por los injustos, por lo cual Él tomó nuestro castigo sobre sus hombros y llevó esa cruz que solo Él podía portar. Y allí le crucificaron. La crucifixión no está relatada acá. Hay otros pasajes, bueno, todos los evangelios van a hablar de esto porque, digamos, es lo más importante que encontramos de la vida del Señor. La muerte es el momento cúlmine, digamos, o máximo de su vida. Es el cumplimiento del propósito de su venida a la tierra. También Mateo 27, o Marcos 15, o Lucas 23 van a relatar este momento. La crucifixión es como la solemos entender. Hay varias discusiones acerca de cómo era la cruz, si tenía en forma de T o en forma de cruz, verdaderamente. Algunos hermanos optan por la idea de la T, ¿no? Pero sí eran dos maderos en los cuales el reo era clavado. Los clavos probablemente no se insertaban en las manos, aunque la palabra dice horadaron mis manos, pero posiblemente se pusieran en la horquilla, digamos, la horqueta que forman el cúbito y el radio, ¿no? Para que por el peso del cuerpo no se desgarrase y la persona cayera, ¿no? Y luego se juntaban ambos pies, se los flexionaba levemente y se los clavaba juntos con un solo clavo. Sobre esos clavos de los pies, ¿y por qué se flexionaban las piernas? Era porque habíamos dicho que durante lo previo a la crucifixión, el crucificado era azotado, donde tomaban inserción los músculos de la respiración, y el Señor Jesús en cada respiración tenía que pararse sobre los clavos de los pies, hacer fuerza porque todo su cuerpo estaba hacia adelante
impidiéndole la respiración y sofocándole con cada respiro. Y él tenía que hacer fuerza sobre el clavo de sus pies para lograr que una pizca de aire pudiera entrar en sus pulmones. Se dice que aquellos que morían por esta muerte morían de una condición que se llama carbonosarcosis, que tiene que ver con la contaminación absoluta del sistema o del organismo, o la inundación de lo que se llama ácido láctico. El ácido láctico es lo que se acumula en nuestros músculos cuando hacemos ejercicio. Vieron que después de hacer un ejercicio siempre nos dicen tenemos que elongar o tenemos que caminar, hacer algo más liviano para que se drene eso, porque si no eso es lo que provoca los calambres, ¿no? El entumecimiento de los músculos. Ese es el ácido láctico que luego del fallecimiento de todos los seres humanos se acumula y no se drena de los músculos y provoca el rigor mortis, ¿sí? Digamos que aquel que moría crucificado en la cruz era una muerte que se asemejaba a morir asfixiado por la imposibilidad de respirar. Cada respiración era acompañada de tremendo dolor y esa inundación de esos calambres y esa rigidez que parecía que la muerte lo iba ganando centímetro a centímetro. Sin embargo, tengamos un poquito de paciencia, vamos a ver si esa realmente fue la muerte de nuestro Señor. Ahora dice del verso 19 en adelante que Pilato tomó la decisión de poner un título que sería, como siempre se acostumbraba, la causa de la ejecución, digamos, la sentencia. ¿Por qué esa persona estaba padeciendo allí? Si era un homicida, si era un ladrón, si era un sedicioso o si había cometido algún otro delito. No todos los delitos se penaban con la muerte, solo los más extremos. Pero él va a escribir algo, Rey de los Judíos. Y los judíos, los sacerdotes y muchos de los judíos que habían llegado a ese lugar y que veían eso, los principales, van a ir corriendo a Pilato a decirle, sacá eso de ahí. Porque era como que Pilato se burlaba de ellos. Ahí está muriendo vuestro rey. El rey de los judíos está muriendo vergonzosamente en una cruz, padeciendo la tortura y la muerte. Ellos se escandalizaron. Ellos no querían vergüenza para ellos, para su pueblo, para su estirpe. Ellos querían vergüenza solamente para Jesús. Y déjame aclararte que la muerte de la cruz además era una muerte vergonzosa, porque no se lo colgaba a la persona con un taparrabo como vemos en las películas, sino totalmente desnudo. Y si bien encontramos allí a María, la Madre del Señor, encontramos a María Magdalena y a la hermana del Señor allí, y algunas personas muy allegadas. También Mateo nos dice que los otros discípulos y las mujeres miraban la escena desde lejos. Y esto no tiene que ver con la cobardía, sino quizás para no agregar mayor vergüenza a la muerte del Señor. Estaban mirando de lejos para que el Salvador no se avergonzara. Él estaba siendo crucificado desnudo delante de los ojos de desconocidos, de los ojos que habían pedido hacía instantes que fuera crucificado y se burlaban de él constantemente. Pilato les va a responder, lo que es escrito, ya está. Es decir, ustedes en un momento me dijeron lo que tenían que hacer, presionaron, pero no se abusen de esa situación. Yo sigo siendo aquí quien tiene el poder, y Pilato se va a burlar verdaderamente de ellos y les va a otorgar esa petición de quitar ese título y poner otro que diga, él se hizo o él dice ser el rey de los judíos. Luego va a ocurrir otra cosa que también el pasaje nos va a avisar, que es algo que había sido predicho en las Escrituras. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Acá explica el hecho de que él fue desvestido para ser crucificado. Le sacaron sus ropas. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Es decir, no es que cortaron cada prenda en 4, probablemente dividieron las prendas en 4 partes. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Esta no es
probablemente la túnica que le habían puesto los soldados. Esto probablemente había sido una túnica que él portaba, no porque fuera alguien rico. Se toma este texto para decir que el Señor vivía una vida próspera, porque tenía una túnica que solamente los ricos podían tener, de una sola costura, no eran añadidas. También sabemos que esta túnica que el Señor tenía eran túnicas que portaban las personas de mucho dinero, pero seguramente haya sido de la ofrenda de alguno de sus seguidores. Él no tenía donde recostar su cabeza. Él tomaba prestado el lugar para dormir, entraba en casa de quienes le abrían la puerta. Él vino y nació en humildad, en la humildad de un pesebre, vivió en humildad y murió así, despojado de todo. Dice el verso 24, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Lo encontramos en el Salmo 22, podemos buscarlo, el Salmo 22. Dice el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Como habíamos dicho y vamos a ver también, varias veces, 4, aparece esto de que para que se cumpliese la Escritura, o conforme a las Escrituras. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 24, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. También en Marcos 14 encontramos en el verso 21, el Hijo del Hombre se va o va y viene según está escrito de él. Y Lucas 22 dice el verso 22, porque el Hijo del Hombre, según lo que está determinado de él, va. Y es que Cristo había venido a cumplir las Escrituras. Los profetas habían anunciado de aquel hombre el Hijo del Hombre que iba a entregar su vida, y cada uno de los pasos tenía que ver con lo que había sido escrito para él. En algunas oportunidades encontramos la expresión del mismo Jesús, pero aún no ha llegado mi hora, o justificando de que no hacía tal o cual cosa porque aún no había llegado su hora. Y tiene que ver con esto, que el Señor cumplió al pie de la letra toda la profecía que había sido hecha para él o de él. Y esto también lo vamos a encontrar un poquito más adelante. Vamos a avanzar. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y también sumamos lo que decíamos, que los otros que no estaban, algunos estaban de lejos, puede ser que hayan tenido miedo, puede ser, pero probablemente tenga que ver con no querer agregar esa vergüenza al Señor, estando allí presenciando su desnudez, cosa que estaba por la ley prohibido, ¿no? Que una persona descubra su desnudez. Incluso los sacerdotes no podían usar túnicas cortas cuando subían las escalinatas del altar para que no sea descubierta su desnudez. Dice el verso 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente allí, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después de esto dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto es hermoso, porque esto demuestra que el Señor, estando en la misma situación de la muerte y de la angustia, y sintiendo en sus propios huesos la tortura, recuerden que cada inspiración constituía un dolor tremendo que iba desde los pies hacia la cabeza. Y estando allí, pensaba en los demás, como cuando dijo, no lo vemos acá, pero sí en los otros evangelios, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y viendo a su madre, tomando conciencia de que su mamá estaba allí, se preocupó por el futuro de María. ¿Qué iba a ser de ella? Viuda. Sus hermanos, sí, sus hermanos seguramente allí en Nazaret, lejos de Jerusalén. ¿Qué iba a ser de esa pobre mujer? Jesús allí en su dolor, en medio de su sufrimiento, pensó en ella. Y pensó también en su amigo,
No sabemos si probablemente él ya había perdido su madre, porque le va a decir: aquí tu madre, recibíla como tu madre. Es porque Juan, quizás de los discípulos el más cercano, el que él va a decir en este pasaje, el que Jesús amaba, el discípulo amado, él se consideraba así, aunque nosotros sabemos que el Señor Jesús amaba a todos los discípulos por igual, pero había una relación de cercanía. Y en esa relación de cercanía le otorgó el privilegio de recibir a María como su propia madre y que él fuera recibido como hijo por parte de María. Bueno, esto habla de que el Señor, aún en ese momento donde podía estar pensando en el desenlace de su propia vida, estaba pensando en la situación de los demás. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que se cumpliese la Escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esa expresión tan cara, tan importante para nosotros. Todo está pagado, está saldada la deuda, está cumplido el pagaré, la deuda está cancelada. Eso es lo que significa la expresión. Pero dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, aquí encontramos una revelación de parte de Dios de cómo fue la muerte del Señor. No podemos decir que el Señor murió por un paro cardiorrespiratorio. No podemos decir que el Señor murió por esa intoxicación de ácido láctico o la carbonosarcosis que invadió su cuerpo hasta llevarlo a un paro cardíaco o una descompensación que lo llevó a morir como morían todos los crucificados. También se va a decir más adelante que como se llegaba el momento del día de reposo, hay seguramente una llamada ahí en tu Biblia que dice: esto corresponde a sábado. Debiéramos estudiar, pero en realidad ese día de reposo era la Pascua, no era sábado, ¿sí? El Señor no fue crucificado un día viernes, pero sería muy largo para verlo ahora. Quizás lo podríamos estudiar más adelante. Pero cuando Él dijo consumado es, inclinando el rostro, entregó el Espíritu. Él había dicho: miren, nadie me quita la vida. Esto lo mencionó Juan también el miércoles pasado. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué? Porque tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandato, esta orden, esta autoridad la recibí de mi Padre. Por lo cual la muerte del Señor Jesús es una muerte que ningún ser humano puede experimentar. Por más que seamos crucificados allí, terminaríamos muriendo de un paro cardiorrespiratorio, desangrados, en medio de dolor. Cristo entregó el Espíritu. ¿Saben qué me dice esto? No solamente que Él realmente tenía poder para poner su vida, sino algo más. Él estuvo colgado desde, ¿se acuerdan? De la hora sexta a la hora novena, durante 3 horas. Él pudo haber acabado con el sufrimiento en cualquier momento, sin embargo, Él padeció por nosotros. No solamente, como dice Filipenses, que él, estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sino que también Él padeció por nosotros. Y Él decidió permanecer en la cruz. Aunque como le decían, bajate de la cruz, sálvate a ti mismo y creeremos en ti, Él podía hacerlo. Podía haberse bajado de la cruz y que todos creyeran en Él. Sin embargo, Él tomó esa cruz por nosotros. Él sabía que solo Él podía portarla. Él sufrió los latigazos, pudiendo clamar al Padre para que enviara más de 12 legiones de ángeles si el Padre le hubiera respondido. Él padeció en la cruz durante 3 horas la tortura de la crucifixión, aunque podría haberlo terminado en 5 minutos. Cuando se hubo cumplido las Escrituras, inclinó el rostro. No dice que se le cayó la cabeza, Él inclinó el rostro. Dice otro pasaje,
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él puso su vida. Él terminó con su vida. Y también dice la palabra de Dios que Él tenía poder para volverla a tomar. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 20. Luego, en lo que sigue, vemos esta desesperación de los judíos de quitar rápidamente los cuerpos de la cruz, porque después no se podía hacer ningún trabajo. Ese día de reposo que coincidía con la celebración de la Pascua era una ocasión muy especial. Entonces querían acelerar, y cuando intentan quebrar las piernas de los crucificados, le encuentran que ya había muerto. Al atravesarle con la lanza sale de su costado sangre y agua. Y esto podemos también tener o sacar muchas enseñanzas, porque la sangre de Cristo fue necesaria para nuestra redención. Además, la sangre de Cristo, dice la palabra, nos limpió de todo pecado y nos limpia de todo pecado. Pero la redención es el acto de la compra de nuestras almas. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Bueno, va a ocurrir más adelante, no vamos a spoilear, pero cuando el Señor resucita se va a aparecer a una mujer, a María, la que estaba allí en la cruz. Y le va a decir ella Raboní, y va a querer tocarlo, y dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Él se iba a presentar, y dice Hebreos que Él entró en el lugar santísimo, no hecho de manos, sino en el verdadero, portando su propia sangre. Dice así la palabra. ¿Y qué hizo con su sangre? La presentó delante de Dios para redimirnos de la condenación, para salvarnos. Y dice Colosenses en el capítulo 2 que con la sangre de Cristo todos nuestros pecados fueron perdonados, todos. Y aún el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria fue quitada de en medio y clavada en la cruz. Es decir, la ley por la cual vos y yo estábamos declarados culpables de muerte fue quitada de en medio. Cristo no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla y vino a pagar delante de Dios el precio de nuestra redención. Hermanos, vamos a dejar acá, ya el tiempo ha pasado, podríamos sacar un montón de cosas más, pero qué lindo es pensar que aún en la cruz, que pareciera el momento más triste de la vida del Señor, más doloroso, sin duda lo fue. Es un momento que además de generar solemnidad en nosotros y un recogimiento especial en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, también nos dibuja una sonrisa. Él dice que por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, no le importó. Él tomó con valor la cruz, afirmando su rostro como un pedernal, como veíamos el miércoles pasado. Y lo hizo por amor. Y Él sufrió estas cosas que vimos y probablemente otras que no imaginamos. Y lo hizo todo para demostrarnos que Él nos amaba y que quería salvar nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y que realmente esta porción pueda estar presente siempre en nuestros corazones y que podamos hacer memoria siempre de este sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.